Buenos días, profesora. Hoy le vamos a presentar el video sincrónico de la unidad 1 con mi grupo, que los integrantes son Rocío Barrido, Jimena Fernández y Exil Cáceres. La pregunta 1 nos dice: solución tampón de ácido fosfórico dihidrógeno fosfato de sodio con la concentración del ácido es de 0,15 micromolar y la de sus sales de 0,60 molar. Luego en la pregunta 1 nos pide: ¿cuál es el pH de esta solución tampón? Y nos da un Ka de 6,3 por 10 elevado a menos 8. Lo cual yo digo que el pKa es igual a menos logaritmo del Ka, lo cual reemplazamos los datos, lo cual sería menos logaritmo de 6.3 por 10 elevado a menos 8, lo cual nos da un resultado de 7,2, lo cual sería el pKa. Luego tenemos que tener las concentraciones en la misma unidad, lo cual pasamos los 0,15 micromolar a molar, lo cual sería 0,15 por 10 elevado a menos 6, lo cual nos daría 1,5 por 10 elevado a menos 7. Luego de esto decimos que el pH es igual al pKa más el logaritmo de la concentración del ácido dividido la concentración de la base, lo cual reemplazamos los datos y sería el pH es igual a 7,2 más logaritmo de 1,5 por 10 elevado a menos 7 dividido 0,60, lo cual nos da 0,60 molar, lo cual sería el pH. Después nos dice: ¿cuál es el valor de su pKb, Kb del ácido y su región de amortiguador? Para esto digo que el pKb más pKa es igual a 14, lo cual sería el pKb es igual a 14 menos 7,2, que es el pKa que sacamos en un ejercicio anterior, lo cual nos daría un resultado de 6,8, que sería el pKb. Luego, para sacar el Kb decimos que sería antilog de menos pKb, lo cual reemplazamos y sería el antilog de menos 6,8, lo cual nos da un 1,58 por 10 elevado a menos 7, que sería su Kb, y su región de amortiguación es de 6,2 a 8,2. Luego nos dice: si usted desea amortiguar una muestra de plasma sanguíneo, ¿podría utilizar la solución preparada? De aquí decimos que sí se puede, ya que tiene un rango de amortiguación entre 6,2 y 8,2, y el pH del plasma sanguíneo está entre 7,35 y 7,45. Después nos pide que determinemos la concentración de H+ y OH-, lo cual digo que el H+ es igual a antilog de menos pH, lo cual sería el pH nos dio en el ejercicio anterior 0,6 molar, lo cual digo antilog de menos 0,6, lo cual nos da una concentración de H+ de 0,25 molar. Luego digo que pH más pOH es igual a 14, lo cual después reemplazo y digo que pOH es igual a 14 menos 0,6, lo cual nos da un pOH de 13,4. Luego de esto digo que OH- es igual a antilog menos pOH, lo cual nos da un resultado de 3,98 por 10 elevado a menos 14. Para la pregunta 2 nos dice: un alumno, luego de fracasar una vez más en un examen final de bioquímica y tener un rojo, decidió salir a carretear, se puso a beberse y excedió con el consumo de alcohol. Al siguiente día, con una gran resaca, vomitó durante toda la mañana. En paralelo tuvo un cuadro diarreico, sin procurar hidratarse, con la suficiente pérdida de gran cantidad de sal mineral. A la tarde comenzó a sentirse peor y por el dolor de cabeza no podía recordar sus clases de equilibrio ácido-básico para entender qué le estaba pasando. Sus padres, preocupados, lo llevaron a urgencia, donde realizaron una serie de exámenes que arrojaron lo siguiente: la cual nos da una concentración de bicarbonato que se encuentra en 13 milimolar por litro, el PCO2 es de 35 y el pH plásmico es de 6,8, lo cual después nos dan los parámetros normales y nos preguntan: el cuadro que está sufriendo el paciente en las condiciones dadas. El paciente está sufriendo de una acidosis metabólica debido al pH plásmico de 6,8. Luego nos preguntan el mecanismo compensatorio que estaría desarrollando el paciente en el cuadro descrito anteriormente. Este sería el mecanismo compensatorio que está desarrollando el paciente en el cuadro de acidosis metabólica: sería la hiperventilación para disminuir la concentración de CO2 en sangre y así intentar elevar el pH. Este aumento en la ventilación alveolar ayudaría a disminuir la concentración de ácido carbónico y por ende aumentar el pH plásmico. Luego nos pregunta: determine la concentración de H+ plasmático que posee, lo cual con la fórmula sería el antilog de menos pH, lo cual el pH es de 6,8, entonces decimos que antilog
de menos 6,8 nos da una concentración de H de 1,58 por 10 elevado a menos 7. La concentración de H plásmico que posee el paciente es baja debido al pH plásmico de 6,8. Bueno, ahora respecto a los sistemas termodinámicos, vamos a responder las siguientes preguntas. Principalmente como datos tenemos que la constante de gas es de 8314 Joule partido por mol por Kelvin. Tenemos los delta G de ambas reacciones y su constante de equilibrio. Bueno, en la pregunta número 1 nos preguntan el delta G de la reacción de síntesis de A partir de B e indicar si esto ocurre o no. Bueno, la reacción en sentido inverso, la energía libre de Gibbs es la misma, solo que cambia el signo. En este caso sería menos 10 kJ partido por mol. Por lo tanto, delta G sería menor a 0, por lo que es una reacción exergónica y ocurre de forma espontánea. En la pregunta número 2 nos pide indicar el delta G de la reacción de la síntesis de A más C a partir de 2B e indicar si esto ocurre o no. Bueno, esta reacción se puede describir como la suma de dos reacciones dadas, por lo que utilizaremos la fórmula para saber el delta final. Como delta G es positivo, la reacción no ocurre de forma espontánea en condiciones estándar. Finalmente, nos pide indicar si la reacción de síntesis de A partir de B ocurre en condiciones fisiológicas, 37 grados Celsius, y qué energía libre de Gibbs se esperaría. Bueno, principalmente tenemos que convertir los 37 grados a Kelvin. En este caso lo tenemos que sumar con 273. Como delta G es positivo en condiciones fisiológicas, la reacción de síntesis de A partir de B no ocurre de forma espontánea a los 37 grados Celsius. La energía libre de Gibbs esperada sería de 3,57 kJ partido por mol. Estos datos indican que no ocurre de forma espontánea esta temperatura, ya que el valor es positivo, y delta G implica que la reacción no es termodinámicamente favorable. Y según el resultado, significa que requiere aportar al menos esa cantidad de energía para que la reacción ocurra en esas condiciones. Para continuar, vamos a dar respuesta a la actividad número 4, la cual dice: los aminoácidos son moléculas orgánicas con múltiples funciones y una estructura característica. Con relación a la arginina, responde. El A dice: dibuje la estructura e indique sus respectivas partes. Aquí podemos ver la estructura de la arginina, la cual en un costado presenta carga positiva y en el otro carga negativa. Además presenta diferentes grupos funcionales como el grupo amino, que está presente en el extremo de la cadena lateral de la arginina, un grupo carboxilo, también presente en el extremo de la cadena lateral de la arginina, y un grupo guanidino, que es específico de la arginina y contribuye a su carácter básico y su capacidad de formar enlaces de hidrógeno. Continuamos con la B, la cual dice: determine el punto de deuterión, calcule el punto eléctrico del aminoácido e indique qué significa este valor. Entonces tenemos que pK1 equivale a 2,2, pK2 equivale a 9,0 y pK3 equivale a 12,5. Todos estos valores los vamos a sumar y dividir en 3 y nos va a dar un resultado de 7,9. Este valor significa que a pH 7,9 la arginina se encuentra en una forma neutra, es decir, sin carga. Continuamos con la C, la cual dice: indique cuál de las estructuras prevalecerá a pH 1, 6 y 15. Entonces acá tenemos que a pH 1 prevalecerá la forma protonada de la arginina con el grupo amino y el grupo guanidino cargado de forma positivamente. A pH 6 la forma predominante será la forma protonada con el grupo amino cargado positivamente y el grupo guanidino también cargado positivamente. A pH 15 la forma predominante será la forma desprotonada de la arginina con el grupo amino cargado positivamente y el grupo guanidino cargado de forma neutra. La D dice lo siguiente: si una proteína está conformada por una gran porción de este aminoácido,
¿Qué esperaría usted que ocurriera si se altera el pH óptimo significativamente? Nosotros como grupo llegamos a la conclusión de que un cambio significativo en el pH óptimo podría afectar su estructura tridimensional y por lo tanto esto terminaría afectando su función. Esto se debe a que los cambios en el pH pueden alterar la carga de los grupos funcionales de los aminoácidos, lo que podría afectar las interacciones electrostáticas que estas tienen y la estabilidad de la proteína. En general, si el pH óptimo se desvía demasiado de lo normal, la actividad de la proteína podría disminuir e incluso podría desaparecer por completo. Para finalizar, vamos a dar respuesta a la actividad número 5, la cual dice: la ADN polimerasa es una de las tantas proteínas que cumple un rol esencial en nuestro organismo. Al respecto, realice un mapa conceptual de esta proteína, indicando las características que se relacionan con los tópicos que hemos visto durante la asignatura. Entonces acá tenemos nuestro mapa conceptual de la ADN polimerasa. Para empezar, ¿qué es? Es una enzima crucial en la replicación de ADN y su principal función es catalizar la síntesis de nuevas cadenas de ADN durante la replicación. Posee una estructura, la cual es globular, y esta estructura tridimensional le permite llevar de manera eficiente sus diferentes funciones. También tiene componentes, los cuales son bases nitrogenadas, azúcar y fosfato. Tiene diferentes funciones, nosotros quisimos poner como las tres más importantes, la cual es el almacenamiento de información genética, transmisión de información genética y replicación. Y además algunas características, las cuales son la autoduplicación, codificación de proteínas, variabilidad genética, mutaciones y transcripción.